Hola, ¿cómo están? Pasa que demora un poquito en ingresar porque tienen que ingresar y yo tengo que admitirlos a la sala. Quizá por eso estaban con algún problema en algún momento. Vaya. Vayan entrando por mientras los estoy esperando. Ya. Ahí está entrando nuestra invitada, la profesora, mi compañera de la Universidad, Ingrid Enríquez. Ella es especialista en Derecho Ambiental. No sé si pudieron leer o ver lo que les puse finalmente en la plataforma. Ingrid tiene ella es experta en materias regulatorias con énfasis en derecho ambiental, sanitario, urbanístico, energía, y cuenta con una reconocida trayectoria en esta materia. Dentro, creo que lo más importante y destacable que tiene Ingrid es que ella fue abogada de la Comisión Nacional de Medio Ambiente y luego del Ministerio de Medio Ambiente, y en ello ejerció como jefa del Departamento de Regulación y jefa de la División Jurídica. Tiene una vasta experiencia en temas medioambientales, ha tomado muchas causas de este tipo de índole, y creo que ella es una persona que les puede hablar desde la experiencia, tanto en la preparación de la norma como luego en la ejecución de esta, en lo que es la declaración de impacto ambiental y todo lo que es el servicio de evaluación de impacto ambiental. Así que Ingrid, habiéndote presentado, bueno, abogada de la Universidad de Chile, creo que te dejo a mis alumnos para que ellos te puedan consultar, puedan escuchar y puedan ir conociendo ya de forma directa de una persona que ejerce y conoce sobre esta materia. Así que, ya, buenas tardes a todos. Mucho gusto en participar de esta clase. No sé cuántos alumnos son, así que ahí vamos a ir interactuando, así que cualquiera puede hacer preguntas respecto a lo que vamos a ver. Karen me comentó que ustedes han tenido clases ya de derecho ambiental, entonces muy probable lo que yo les voy a decir no sea tan novedoso y puede que efectivamente lo hayan visto, que es principalmente qué es lo que es el sistema de evaluación de impacto ambiental, cuáles son las vías de ingreso, cuáles son los proyectos que se revisan en el sistema de evaluación de impacto ambiental, cómo se aprueban, y además también es importante saber cuáles son las instancias recursivas, y para este curso es bien importante también saber cómo participan las personas pertenecientes a grupos de pueblos indígenas que está estrechamente vinculado con las materias que ustedes ven en derecho indígena. Así que lo primero es pedirle a Karen que ella vayamos usando su presentación. Y si alguno tiene como alguna pregunta, la dice nomás, no esperemos al final porque a veces se olvidan las preguntas, entonces es importante como ir interactuando de inmediato. los alumnos son 10 alumnos en el curso y me da la impresión que en este momento hay unos 5 o 6 participantes del curso, que es más o menos la media de asistencia en este tiempo. Déjame que voy a compartir el PPT. Que a todo esto yo lo tienen disponible si por alguna razón no lo pudieran ver. ¿Lo ves? Ahí. Profe, disculpe. Dígame. Es que lo que pasa es que algunos tenían problemas para ingresar porque es primera vez que ocupamos Zoom casi todo, entonces por eso. ¿Y cuál es el problema que tienen? Es que a algunos no le cargaba, a otros le salía a poner una contraseña, y Sí. por eso yo le hablé, por eso estábamos viendo. La contraseña está dentro del mail que yo les mandé. Ah, En la ya. aplicación aparece la contraseña, si es que la requieren. Porque sí, esta sesión es privada mía, por eso es que es sin límite de tiempo, por eso es que les pide contraseña. Ya, profe. Ya. Entonces ahí mientras esperamos que se conecten los chicos, ahí ya puedes ver el PPT, ¿no? Sí. Ya, tú me dices hasta dónde avanzo. Sí, vamos como con la primera línea. Bueno, una pregunta. ¿Derecho ambiental es una asignatura como obligatoria o previa para este curso o no? Para saber de dónde empiezo. Si alguno de los alumnos me puede contar.
¿O todos han tenido derecho ambiental? Estamos actualmente teniendo en la cátedra de Derecho Ambiental. Ah, perfecto, ya. ¿Ya vieron CIA o todavía no lo han visto? Sí, ya lo estamos viendo ya. Ya lo están viendo, ya. Entonces muy probablemente se van a repetir muchas de las cosas que ya han visto. Entonces, ¿sabe lo que dice el artículo 10? Todas esas cosas, ¿cierto? Sí, más o menos. Claro. Ya, pero bueno, cualquier duda, si alguno tiene o le surge alguna duda, nos va diciendo. ¿Empezamos entonces? Sí. Ya, vamos con la primera lámina. Bueno. Primero, hay que señalar que el sistema de evaluación de impacto ambiental es uno de los diferentes instrumentos de gestión ambiental, que no es lo mismo, instrumento de gestión ambiental que establece la ley 19.300, que es la ley de bases generales del medio ambiente, que es la ley que nosotros nos rige en todo lo que son materias ambientales también, donde se fijan, por ejemplo, las normas ambientales, el CIA, los planes de descontaminación, por ejemplo, las áreas protegidas, la clasificación de las especies, por ejemplo, si una especie está en peligro de extinción, o si una especie está vulnerable, todos esos son instrumentos de gestión ambiental, la evaluación ambiental estratégica, todos esos son instrumentos de gestión ambiental que están regulados en la ley 19.300. Evidentemente, uno de los instrumentos más importantes que tiene la ley 19.300 es el CIA, ¿ya? El CIA que, ¿por qué? Por la relevancia que tiene desde el punto de vista de que en él es un sistema autorizatorio de proyectos, de un listado de proyectos que la propia ley lo establece, y que para poder funcionar, primero para poder construirse y posteriormente poder funcionar, requieren contar con una autorización ambiental. Esa autorización ambiental se llama Resolución de Calificación Ambiental o RCA. Entonces, ustedes van a escuchar mucho el término RCA, CIA, derecho ambiental, como otras ramas del derecho, pero yo creo que el derecho ambiental es una de las que más abusa, utiliza muchas siglas. Entonces, a veces es un poco confuso, o a veces a uno se le olvida aprenderse toda la cantidad de siglas que tiene, pero es propio como del derecho ambiental hablar de la SMA, del CEA, de la DIA, del EIA, del ICE, del IXARA, palabras que no utilizamos por lo general en nuestra vida, pero que son muy comunes. Entonces, lo primero que hay que tener claro, bueno, esta lámina no lo dice, pero lo primero que hay que tener claro es que dentro de los instrumentos de gestión ambiental, la ley, en el artículo 8, establece la obligación de someterse al sistema de evaluación de impacto ambiental. Es decir, si uno no se somete al sistema de evaluación de impacto ambiental debiendo hacerlo, hay una serie de sanciones. Después, más adelante, podemos quizás hablar las sanciones, si ustedes no las han visto, que principalmente son las multas, la revocación de la RCA y una serie de otras sanciones como las clausuras de los proyectos, ¿ya? ¿Qué es lo que debe ingresar al sistema de evaluación de impacto ambiental? Eso es lo que establece el artículo 10 de la ley. Entonces, primero tenemos la obligación general de que todos los proyectos que deben ingresar al sistema de evaluación de impacto ambiental deben hacerlo si no tienen una sanción. ¿Previo a qué? Previo a poner una piedra de ese proyecto, previo a eso hay que ingresar al sistema de evaluación de impacto ambiental. Luego de eso también establece que no solamente los proyectos, sino que también las modificaciones de los proyectos deben ingresar al CIA si estos implican una modificación sustancial de ese proyecto. Eso también está regulado, no vamos a entrar en mucho detalle en esta clase porque no es el objetivo, pero sí también es muy importante tener claro, y eso pasa hoy en día con muchos proyectos que están funcionando, hacen modificaciones, principalmente hacen extensiones de los proyectos y muchas veces ellos no someten a evaluación de impacto ambiental esas modificaciones y ahí también estamos en un problema, también hay un incumplimiento de la normativa. Entonces, lo primero es la obligación de ingresar al sistema, si soy un proyecto nuevo o si tengo una modificación que me hace ingresar. Después, ¿cuáles son los proyectos que ingresan al CIA? Y ahí nos vamos directamente al artículo que está mencionado acá en la presentación, que es el artículo 10. El artículo 10 establece una tipología de proyectos. ¿Ya? Van desde la letra A a la S, que es la S es la última que se incorporó hace poco. Y se trata de distintas tipos de proyectos, proyectos mineros, proyectos de saneamiento, proyectos eléctricos, proyectos inmobiliarios, proyectos, los puertos,
proyectos también que tienen que ver con cierto equipamiento industrial. Son una serie de proyectos que son los que ingresan al sistema de evaluación de impacto ambiental y que están en el artículo 10. De esos que son actividades o proyectos, salvo un literal de ese listado, que da lo mismo el proyecto que sea, pero si se va a instalar en un área protegida, como un parque nacional, una reserva nacional, un santuario de la naturaleza, de todas maneras va a tener que someterse a evaluación de impacto ambiental, porque da lo mismo qué tipo de proyecto sea, pero se va a encontrar dentro de un área protegida. Eso, que pareciera ser como algo bastante fácil como de entender, ha sido súper criticado. Chile ha sido súper criticado por tener esa norma, porque por lo general cuando se busca la protección ambiental, la idea es que cuando se establecen áreas protegidas, como un parque nacional, una reserva nacional, un santuario de la naturaleza, la idea es que ojalá que en esas áreas se conserven lo más prístinas posible y no haya intervención de actividades económicas en ellas. Entonces, Chile ha sido cuestionado internacionalmente por tener esa norma, por permitir que, incluso algunos dicen que esa norma va en contra de tratados internacionales, porque vulneraría lo que Chile se ha comprometido, que es de proteger ciertas áreas del patrimonio natural. ¿Ya? Eso ha sido como discutido, y hay una serie de casos también donde se ha discutido, por ejemplo, que Chile se hizo famoso porque se autorizó en un momento una central hidroeléctrica dentro de un parque nacional, ¿ya? A propósito de esto que le estoy contando. Entonces, por eso a veces nosotros hemos sido como famosos por tener este tipo como de regulaciones. Pero fuera de eso, el sistema de evaluación de impacto ambiental de Chile es uno de los sistemas que más regulado está, que es más robusto, que es moderno también porque tiene una tramitación que es electrónica. Todo se hace y es muy transparente. Eso es bastante importante, considerando que hay otro tipo de procesos, otro tipo de autorizaciones que no tienen el nivel de transparencia que tiene el CIA, porque el CIA uno puede saber en qué consiste el proyecto, porque uno tiene acceso desde que se presenta una declaración o de un estudio, vamos a tener acceso a ese documento y ver también cuáles son las consultas que se hacen. También vamos a poder tener acceso a la participación ciudadana y también a los pronunciamientos o cómo va a resolver la autoridad respecto de ese proyecto. Entonces todo eso está en una plataforma que es la del CIA. ¿Ya? Entonces, eso es lo primero. ¿Cuál es el listado de proyectos? En los que están en el artículo 10. Y como les digo, es una larga lista extensa que es complementada con lo que señala el artículo 3 del reglamento del sistema de evaluación de impacto ambiental. Ahí no lo dice, pero para que lo anoten, para que ustedes verifiquen después. El reglamento es muy importante tanto para indígena como para el derecho ambiental cuando tengan esa clase, porque el reglamento finalmente es el que da toda la bajada de lo que establece la ley, ¿ya? Y el reglamento está contenido en el Decreto Supremo 40 del año 2012 del Ministerio del Medio Ambiente. Ese es el reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. La ley 19.300 tiene como 12 reglamentos, ¿ya? Pero este es el que es importante. Entonces, el artículo 3 del reglamento es el que complementa al artículo 10 de la ley respecto a la tipología de proyectos, ¿ya? Eso es importante saberlo, ¿ya? Luego, entonces, la primera obligación es ingresar al sistema de evaluación de impacto ambiental si tenemos un proyecto o actividad de aquellos que dice la ley. Ahora bien, el ingreso al CIA puede ser de dos vías. La vía es a través de, y ahí podemos seguir adelante, más atrás, perdón, porque está en la misma lámina ya, que ahí hay que explicar. Volvemos a la primera, por favor. La siguiente. Ahí, esa. Ya. Entonces, tenemos dos vías de ingreso al sistema de evaluación de impacto ambiental si estamos obligados a ingresar. Una son las declaraciones de impacto ambiental, o llamadas DIA, declaración de impacto ambiental, y lo segundo son los estudios de impacto ambiental, los EIA. Las DIA y los EIA, para ingresar al CIA. ¿Quién decide
cómo se ingresa al sistema de evaluación de impacto ambiental. Lo decide el titular. El titular del proyecto, el dueño del proyecto, decide cómo va a ingresar al CIA. Ahora, si lo hace mal, corre el riesgo de que le rechacen su proyecto. ¿Ya? ¿Cómo sé si tengo que ingresar por una DIA o por un estudio? Bueno, si mi proyecto, además de ser del listado del número 10, va a generar o producir alguna de las efectos, características o circunstancias que se mencionan en el artículo 11 de la ley. Es decir, cuando mi proyecto ambiental genera a ver, antes de eso, primero hay que señalar que todo proyecto genera impacto ambiental. Entonces, no es correcto cuando a veces uno le pregunta a los alumnos cuál es la diferencia entre un estudio y una declaración, que algunos dicen, bueno, los estudios son para proyectos que producen impacto ambiental y las declaraciones son para proyectos que no producen impacto ambiental. Eso es falso, porque todos los proyectos, bueno, cualquier actividad humana, en verdad, va a producir impacto ambiental. Entonces, lo que diferencia sí es que hay ciertos impactos ambientales que son más relevantes, que el legislador los calificó así. Y esos impactos, que son los impactos significativos, ojo que acá, cuando ustedes tengan clase, van a ver que muchas veces los profesores o siempre nosotros, los abogados que nos dedicamos a esto, nos referimos a impactos significativos. Impactos significativos, por lo general, es similar a decir efecto, circunstancia o característica del artículo 11. Entonces, hay estos impactos que son de gran relevancia cuando el proyecto genera a lo menos uno de esos impactos que están en el artículo 11, va a tener que ingresar a través de un estudio de impacto ambiental. ¿Y cuáles son esos efectos, características o circunstancias, o como lo vamos a llamar acá, impactos significativos? Primero, si se produce un riesgo para la salud de las personas. ¿Ya? ¿Por qué? Por la cantidad de emisiones que se generan, por los residuos que vaya a generar ese proyecto, o porque vaya a alterar también la cantidad o la cantidad de sus emisiones. ¿Ya? Estos proyectos, por lo general, los que ingresan por esto son los proyectos que generan grandes cantidades de emisiones atmosféricas, los que pueden llegar a contaminar cursos de agua, superficiales, subterráneos, son ese tipo de proyectos. Entonces, ese es el primer efecto. ¿Ya? El reglamento también, la ley y el reglamento nos dan pistas para evaluar cuáles son las características de cuando se genera o no se genera este riesgo. Ojo, que significa riesgo. No necesariamente que el proyecto vaya a generar o no esa contaminación, ¿ya? Sino que solamente por el solo hecho de que puede generar un riesgo, de ponernos en riesgo, tiene que someterse a un estudio de impacto ambiental. Tiene que ingresar al CIA mediante una EIA. ¿Ya? Segundo, el otro efecto es si se producen efectos adversos sobre la cantidad y calidad de los recursos naturales renovables, incluidos el suelo, el agua. Y en ese sentido es importante, por este literal ingresan principalmente los proyectos extractivos, los proyectos forestales. Extractivos me refiero a los proyectos mineros, de todo tipo, ¿ya? Entonces, tenemos en el caso de los proyectos extractivos, vamos a ver que principalmente, ¿por qué? Porque producen, primero porque están explotando el suelo, pueden afectar cursos de agua, y pueden afectar también al aire. Entonces, por la letra B, por lo general van a ingresar los proyectos, grandes proyectos que se llaman proyectos extractivos, por la letra B. ¿Ya? Y luego, tenemos un tercer efecto, circunstancia o característica, o también llamado impacto significativo, cuando se puede producir un reasentamiento, es decir, cuando se va a ubicar un proyecto y se produce un reasentamiento de comunidades humanas, o se llega a provocar una alteración significativa de los sistemas y vida y costumbres de los grupos humanos presentes en el área de influencia del proyecto. ¿Ya? Entonces, tenemos ese, y acá en este caso es principalmente cuando, por este literal, es principalmente que la gente también reclama, ¿ya? Se reclama respecto de un proyecto porque hay proyectos que han implicado, por ejemplo, hoy día los proyectos tratan de evitarlos porque generan altas externalidades negativas, pero proyectos cuando implican que trasladan una comunidad, la trasladan a otro sector, porque en el lugar donde se va a hacer el proyecto, se va a instalar puede ser un proyecto minero, un proyecto hidroeléctrico,
un embalse. Esos son como los principales proyectos que presentan estas características de reasentamiento de comunidades humanas. El SEA también tiene unas guías que orientan a los titulares de los proyectos para saber qué es lo que se entiende por reasentamiento, qué es lo que implica una alteración de los sistemas de vida y costumbre. Esas cosas están como, cada vez han ido siendo como más precisadas. Eso lo vamos a ver que lo precisa el reglamento, pero además el SEA, dentro de las atribuciones que tiene la facultad de dictar instrucciones, que son instructivos, que complementan, que son obligatorias para los que tramitan en el CIA, y también hay guías que orientan a los consultores y a los titulares de los proyectos cuando se van a presentar su proyecto, cuando tienen que hacer todos los estudios previos para poder elaborar tanto la declaración de impacto ambiental o el estudio de impacto ambiental. Entonces, el tercer efecto, circunstancia o característica que nos obliga a ingresar por ella es el reasentamiento de comunidades humanas o la alteración significativa de sus sistemas de vida y costumbres. Luego, la siguiente, por favor. Luego nos vamos a encontrar como en voy a correr esto. Claro, localización en o próximas a poblaciones, recursos y áreas protegidas, sitios prioritarios para la conservación, humedales protegidos, glaciares, áreas de alto valor para la observación astronómica, con fines de investigación científica, susceptibles de ser afectados, así como el valor ambiental del territorio en que se pretende emplazar un proyecto. Esto también es bastante ha sido como controvertido, muy similar a lo que les contaba respecto de que se permita hacer actividades económicas en áreas protegidas. Cuando un proyecto también, dada su envergadura, puede, porque se ubica en o próximo a áreas protegidas, poblaciones protegidas, y acá también poblaciones protegidas se han entendido que también son parte de las comunidades indígenas, o recursos naturales que tienen alto valor ambiental, así se conocen, alto valor ambiental, o sitios prioritarios para la conservación, es más o menos lo mismo, los sitios prioritarios para la conservación o alto valor ambiental. Eso, que puede parecer muy ambiguo, que es alto valor ambiental o sitio prioritario para la conservación, el SEA ha establecido unas instrucciones que precisan un poco cuáles son estas áreas, cuáles son las que se deben comprender o no dentro de estas áreas de alto valor ambiental, ¿ya? Entonces, un santuario de la naturaleza, un humedal, y a veces, muchas veces las comunidades le asignan un valor especial, principalmente las comunidades indígenas le asignan un valor ambiental y un valor al territorio que tiene que ver con una protección de los recursos naturales ahí presentes. De eso se trata un poco esto. Entonces, cuando los proyectos, las actividades que están descritas en el artículo 10, se pretenden instalar próximos a estas áreas, efectivamente se puede llegar a generar este efecto de una localización en o próxima a estas poblaciones protegidas y que pueden llegar a afectar. Y lo importante acá es que esa localización del proyecto puede llegar a significar una alteración o una afectación del objetivo de protección que tiene esa área. Las áreas siempre van a tener un objeto de protección, que es lo más importante que se quiere resguardar. Y eso efectivamente es lo que se puede ver afectado cuando se puede instalar un proyecto ahí. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer el titular del proyecto? Tiene que demostrar primero que no va a generar este efecto, que no los va a alterar, o bien, si se llega a producir, hay que presentar ciertas medidas, que es lo que me voy a referir más adelante. ¿Ya? Entonces tenemos, haciendo una recapitulación, el efecto de la letra A, que es el riesgo a la salud de las personas principalmente, el B, cuando existe, claro, efectos adversos significativos sobre la cantidad de recursos naturales, el C, cuando puede haber resentamiento de comunidades humanas o una alteración significativa de los sistemas de vida y costumbre de las personas, o localización próxima a estas áreas protegidas y poblaciones protegidas. ¿Ya? Sigamos. Luego tenemos la alteración también
la alteración de monumentos, sitios con valor antropológico, arqueológico o histórico, y en general todos aquellos pertenecientes al patrimonio cultural. ¿Ya? Entonces, cuando un proyecto puede implicar que puede dañar un sitio arqueológico, se está produciendo este efecto. ¿Ya? Aquí es importante como una cosa distintiva de estos efectos, que si uno se fija, por ejemplo, no todos implican lo mismo, no solamente por el objeto de protección que tienen, sino que en algunos casos es grave que se produzca solo el riesgo. Y en otros casos va a requerir que se produzca la afectación, o en este caso la alteración. Entonces, en el caso de la salud de las personas, basta solo el riesgo, puede que se genere o no se genere la afectación de la salud de las personas, pero el solo riesgo ya significa un impacto significativo. En el caso del patrimonio arqueológico, no basta el riesgo, basta que efectivamente el proyecto vaya a implicar que se va a producir una alteración, una afectación del monumento o sitio arqueológico. ¿Ya? Entonces hay que como que fijarse en eso. ¿Ya? Acá no basta el riesgo, como en el caso de, y en el caso también de la afectación de los recursos naturales también, se requiere que haya de verdad como una afectación, que haya un detrimento de esos valores ambientales. ¿Ya? Y el último, digamos. Creo que no tengo el último. ¿Ah? Creo ¿No que está tengo hasta la E. ¿Hasta la E? Ya. Pero... Claro. Ah, no, es que perdón, es que el que leímos es el F. La alteración de monumentos o sitios con valor antropológico es el F, y nos falta agregar el E, que es la alteración significativa en términos de magnitud o duración del valor paisajístico o turístico de una determinada zona. Entonces, la alteración de monumentos o sitios antropológicos es el F, y el E es la alteración, también dice alteración, y ojo que, miren acá lo relevante, en el caso de los monumentos arqueológicos, o de los sitios arqueológicos, habla de alteración, ¿ya? Y en el caso de la letra E, va a decir alteración significativa, además le pone una condición adicional, que sea, no basta cualquier alteración, sino que además tiene que ser una alteración significativa. Eso es importante tenerlo claro, ¿eh? Como que hay distintos grados de una posible afectación que van a hacer que uno ingrese al CIA. Entonces, alteración significativa en términos de magnitud o duración del valor paisajístico o turístico de una zona. ¿Ya? Entonces, esos son las causales por las cuales se debe ingresar al CIA mediante un estudio de impacto ambiental. ¿Una pregunta de lo que llevo hasta el momento? No, seguimos. Es una consulta, ¿Sí? sobre eso lo que dijo recién en la letra F, entonces, ¿será cualquier tipo de alteración por más mínima? Claro. O Alteración sea, de en el monumento. sentido que no necesariamente debe ser, o sea, no sé cómo explicarlo, pero no necesariamente tiene que ser una alteración física. No, siempre va a haber una alteración física, o sea, siempre va a haber una manifestación en el mundo de la realidad, digámoslo así, al respecto. Pero, como tienen un valor, el problema con esta letra no es la alteración, claro, ¿qué es lo que es valor antropológico, arqueológico, histórico? Entonces ahí hay que remitirse a la ley de monumentos nacionales, a una serie también de directrices que hay ahí al respecto, pero va a haber una alteración, o sea,
Y esto pasa, por ejemplo, cuando, sobre todo en el norte de nuestro país, donde están ustedes, que las zonas tienen muchos sitios de alto valor arqueológico, y pueden ser zonas muy extensas. Entonces, puede ser que, y la idea, lo que busca este literal es que si se afecta el valor esencial de un sitio arqueológico, y se entiende que los sitios arqueológicos tienen un valor por sí mismos porque son parte de nuestra historia, en términos coloquiales, si un proyecto minero o hacer un camino se echa a un sitio arqueológico, evidentemente es una alteración del monumento arqueológico. O estar cerca y efectivamente significa que se va a perder parte de ese sitio arqueológico, también es una alteración del monumento. Aun cuando sea una parte del sitio y no sea todo, también es así. En cambio, en el otro, por ejemplo, implica en la letra E, cuando son zonas de valor turístico o paisajístico, implica que tiene que ser, por ejemplo, claro, que se pierda ese valor paisajístico o turístico. No hay que confundir no hay que confundir el E con el D, porque el D significa que pueden ser muy parecidos. O sea, principalmente nosotros en nuestro país vamos a decir, pucha, las áreas protegidas que tienen un alto valor ambiental también son paisajísticamente muy relevantes, ¿ya? Pero acá y esa es la distinción que se hace. Cuando son áreas protegidas, la idea es que no aun cuando yo me coloque cerca, no se puede afectar. Pero pueden haber áreas que son preciosas en nuestro país, pero que no tienen ningún grado de protección. Ahí uno puede decir, bueno, aquí hay un valor turístico, aquí hay un valor paisajístico, pero no hay un área protegida propiamente tal, ¿ya? Y ahí lo que se exige, la ley es un poco más laxa, dice, bueno, en este caso, la afectación del valor paisajístico de ese lugar tiene que ser altamente significativo, o sea, que ya deje de ser como atractivo turísticamente, por ejemplo. Ya, había una consulta. Sí, y otra cosita, no sé si usted o la profe Karen me puede ayudar, es que cuando dice que en el reasentamiento de comunidades humanas o alteraciones significativas en los sistemas de vida y costumbres del grupo humano, Sí. ¿cómo identificamos la existencia de esas costumbres o de ese estilo humano o que se están pasando a llevar? Ya. A ver, cuando creo que más adelante puede que diga algo, pero si no lo dice, lo decimos ahora. A ver, cuando uno tiene un proyecto, previo al ingreso al sistema de evaluación de impacto ambiental es necesario hacer un levantamiento, una línea de base. Y en el caso de los estudios de impacto ambiental, yo tengo que tener una línea de base, es decir, dónde se va a ubicar mi proyecto, pero además tengo que establecer un área de influencia, es decir, mi proyecto y sus efectos pueden alcanzar hasta esta parte del territorio. Eso se llama área de influencia. Y dentro de esa área de influencia, evidentemente, pueden existir personas que pueden o no ser pertenecientes a comunidades indígenas, porque esto aplica a todos. Lo que pasa es que para las comunidades indígenas hay procedimientos especiales, pero puede efectivamente que ese proyecto yo tengo que identificar primero en el área de influencia y después, al hacer la línea de base de mi proyecto, tengo que identificar, en verdad, cuáles son las relaciones sociales que existen en esa comunidad, cuál es el sistema económico de esa comunidad. Por ejemplo, esto es típico que se evalúa y siempre se discute, por ejemplo, cuando hay proyectos mineros que se instalan cerca de zonas agrícolas, por ejemplo. O también cuando las personas tienen arraigada una costumbre, por ejemplo, acá también a veces se incluye cuando se afectan, cuando ciertas obras de un proyecto, o lo que les pasa principalmente a las autopistas cuando tienen que sacar animitas, ¿ya? Y hay, por ejemplo, personas que van fines de semana a visitar esa animita, esas son costumbres. Entonces, eso es súper importante, que el titular del proyecto tiene que hacer un levantamiento de todas esas características de la comunidad, aun cuando él no vaya a trasladar a ninguna persona del lugar, no vaya a reasentar a nadie, pero tiene que efectivamente en la información que compone el estudio de impacto ambiental tiene que estar
completamente detallado lo que se conoce como línea de base, y en el área de influencia, toda la información relativa a, por ejemplo, también, si hay más mujeres que hombres en la comunidad, si hay niños, si hay colegios, si hay jardines infantiles. Tiene que tener también toda la información asociada a si en esa comunidad, bueno, dónde trabaja la comunidad, dónde se trasladan, cuál es de hecho acá, como incluso uno podría decir, por esa letra C, muchos proyectos inmobiliarios, hacer un edificio, hacer como un condominio en ciudades, como acá, como yo estoy en Santiago, como acá en Santiago, pueden hacer que esos proyectos ingresen mediante un estudio de impacto ambiental, porque, por ejemplo, la cantidad de personas que va a llegar a vivir a ese proyecto, a ese condominio o a ese edificio, va a significar que las personas se van a demorar mucho más en trasladarse a su trabajo o en ir al colegio. Eso también se ha calificado hoy en día como una alteración significativa a los sistemas de vida y costumbre de las personas. Y eso tiene que estar como muy bien estudiado, ¿ya? ¿Cuál es la dinámica que tiene la comunidad o la población de personas que vive en el área de influencia de mi proyecto, ¿ya? Y eso ha pasado, por ejemplo, acá. También, por ejemplo, que se va a generar, hace poco se rechazó una declaración de impacto ambiental de la ampliación de una clínica, de la Clínica Santa María, acá en Santiago, porque la clínica, el aumento de la capacidad de la clínica iba a generar que podía llegar mucha más gente por el metro, pero también en autos, entonces iba a provocar más tacos para la gente que vive cerca de la clínica y que tenía que salir a ciertas horas. Entonces se hace una evaluación de las horas punta, del traslado de las personas, cómo se moviliza la gente. Entonces, y eso se aplica principalmente haciendo encuestas en terreno, buscando información del censo, buscando información en el INE, distinta información de la población. Entonces, hoy en día esa es como una de las como gracias de dedicarse un poco a estos temas, chiquillos, como abogados, no es que lo esté promocionando, pero es un derecho muy dinámico. Entonces, efectivamente, pueden haber circunstancias como estas que les cuento, así que pueden llegar a implicar, mira, la verdad es que acá hay como personas que pueden ver afectado su sistema de vida y costumbres. ¿Cómo se trasladan en la mañana o cómo vuelven en la tarde a sus casas? ¿Ya? ¿Queda más o menos claro? Yo aprovecho de incorporar brevemente sobre específicamente cuando hablamos de costumbres indígenas, lo que se hace para poder acreditar esto en los informes. La única manera que uno tiene de probar la costumbre es a través de informes antropológicos de derecho indígena. Por eso es que es tan importante contar con antropólogos, con sociólogos, con todo un equipo que nos pueda ayudar a dilucidar y poder hacer un informe que testifique una costumbre indígena como tal, ¿no? Y eso es lo difícil de comprobar, porque por supuesto quien lidera el proyecto va a tratar de atacar si verdaderamente nosotros nos encontramos ante una costumbre indígena ancestral, etcétera, etcétera, y de gran importancia. Entonces, eso es fundamental. Generalmente, ¿qué se hace? Como un primer paso que uno hace es que pide informe a CONADI, como una corporación experta que conoce sobre el tema y puede emitir un informe que se considera que técnicamente conoce de derecho indígena o de costumbres indígenas, sobre todo cuando hablamos de la zona determinada. Y, profe, tengo una consulta. Cuando hablamos de este numeral, que yo no sabía, el numeral el que conversábamos recién del paisajístico, ¿dónde está? Alteración significativa en términos de este valor paisajístico turístico. Un ejemplo como para poder entender esto de cómo uno considera este valor paisajístico y turístico, porque es nuevo, del 2019, estaba leyendo recién. Miren, en donde se discutió harto sobre este tema es sobre el Mall de Castro en Chiloé. El Mall de Castro en Chiloé. ¿Por qué? Porque ahí se discutía principalmente, claro, porque no sé si alguno ha ido a Chiloé o conoce dónde está o puede googlear ahí el Mall de Castro. Resulta que, claro, Chiloé, Castro principalmente, tiene sus iglesias, los palafitos, entonces, claro, tiene una vista como, y en la parte donde está el mall había una vista como bien despejada para ver la bahía, ¿ya? En ese sentido. Ahí no hay ninguna área como un área protegida, ni tampoco había monumentos nacionales protegidos, nada. Entonces, así. Pero se cuestionaba, claro, que esta infraestructura
este mall iba como a romper la armonía del sector en cuanto a esto, al valor que tenía el paisaje. O también, claro, el valor turístico, las típicas fotos que uno sacaba claro, de los palafitos, o de mirando desde las colinas, mirando hacia la bahía, que son fotos muy típicas de esa zona en Chiloé, claro, y el mall, claro, es una estructura y ahí se enfrentó entre las mismas. La comunidad estaba incluso como dividida, porque hay gente que obviamente dice, oye, nosotros queremos tener un mall, queremos tener como los beneficios de tener un mall, así tiendas que quizás acá no tenemos, que lleguen al mall, y otros que decían, sí, pero va a romper con el valor, con el paisaje, no tiene nada que ver como con el paisaje que es tan característico. ¿Ya? Entonces ahí fue como que se discutió un poco ese tema. ¿Ya? Del valor, esta alteración significativa en términos del valor paisajístico, turístico de una zona. ¿Mm? Y se discute principalmente a veces cuando en ciertas zonas típicas o en áreas donde se puede desarrollar, como por ejemplo, actividades que son como bien consuetudinarias, pero se instala una cosa que es como que rompe esa como sintonía. Lo mismo se ha discutido en los proyectos en el área de Concón, porque son unas tremendas torres que tapan efectivamente la vista al mar, y bueno, ahí también ha existido otros casos porque se puede como alterar las dunas de Concón que hay ahí. Entonces hay ejemplos de eso, que efectivamente donde se discute que esos proyectos podrían generar esta alteración del valor paisajístico o turístico de una zona. ¿Mm? El que más se explica en clase es el que les cuento yo, el del Mall de Castro. ¿Mm? Entonces, eso es como en los términos formales, en los términos sustantivos, la diferencia entre un EIA y una DIA es que se puede generar cualquiera, no es necesario que sea todo, sino que se genera uno, yo tengo que ingresar mediante un estudio de impacto ambiental. ¿Ya? Eso es como la diferencia sustancial entre una declaración de impacto ambiental y entre una DIA, porque vamos a ver que hoy día el procedimiento es bastante estándar para una declaración y para una DIA, salvo en lo que vamos a ver ahora, que tiene que ver con la participación ciudadana. Y otras cosas además, bueno, si yo voy a generar estos efectos, cualquiera de estos, que están establecidos en el artículo 11, voy a tener que proponer un plan de medidas de mitigación, reparación o compensación de estos efectos, que tiene que evaluarme la autoridad para que me dé la autorización de ese proyecto. Entonces también ahí a veces se va a producir la discusión, y muchas veces también los reclamos en contra de las RCA van a tener que ver con que se va a considerar, o se puede considerar que no son suficientes las medidas que está proponiendo el titular de su proyecto respecto a estos efectos que provoca. ¿Ya? Las medidas son de 3 tipos: mitigación, reparación y compensación, y son en orden jerárquico. Yo lo primero que tengo que tratar de hacer es mitigar mi efecto. Si no lo puedo mitigar, lo tengo que reparar. Y si ya no lo puedo reparar, o sea, eso significa que voy a generar un daño irreparable, tengo que compensarlo. ¿Ya? Me imagino que ustedes esto lo han visto quizás con su profesor o profesora de Derecho Ambiental, que la diferencia nomás entre un daño ambiental y un impacto ambiental es la autorización. ¿Ya? Porque respecto a la naturaleza o respecto a las personas, es lo mismo, o sea, el impacto se genera igual, o sea, igual hay un detrimento de lo ambiental, pero en el caso de los impactos ambientales, si tengo una RCA, tengo permitido realizar ese detrimento a la naturaleza. En cambio, cuando provoco un daño, es una acción punitiva, una acción ilegal, que está fuera de las autorizaciones. ¿Ya? Pero para el término de la naturaleza es exactamente lo mismo. Eso por un lado. También es importante tener claro que en los estudios de impacto ambiental, claro, si genero uno de estos estudios de impacto ambiental, vamos a tener que proponer este plan de medidas. Ahora bien, cuando tengo una declaración de impacto ambiental, lo que tengo que hacer en la declaración de impacto ambiental, tengo que asegurar que no voy a generar ninguno de los efectos del artículo 11.
Entonces también es importante en las declaraciones de impacto ambiental tener súper clarito el artículo 11 porque debo, en las días, debo asegurar que no se va a generar ninguno de estos efectos. ¿Por qué? Porque una de las causales de rechazo de una declaración de impacto ambiental puede ser que en verdad lo que usted requería, señor, es tener un estudio de impacto, haber presentado un estudio de impacto ambiental. Entonces usted presentó una DIA y no presentó un estudio. Entonces por eso también en las DIAs debo demostrar que no requiero presentar una DIA. ¿Y cómo se demuestra eso? Diciendo que no voy a generar ninguno de estos efectos. Y tengo que entregar los antecedentes, por supuesto, que respalden esta afirmación que hago. ¿Ya? Entonces debo demostrar que no debo presentar una DIA. ¿Por qué? Porque no genero ninguno de los efectos del artículo 11. También es importante, ojo que a propósito de la pregunta que ustedes hacían y de lo que complementaba Karen, es que dado que evidentemente va a existir una asimetría de información entre el titular del proyecto y las comunidades, es que por eso la carga de la prueba acá siempre es del titular. El titular es el que tiene que aportar toda la información, y no es la ciudadanía la que tiene que declarar eso. Y ahí vamos a ver que hay en la jurisprudencia, seguramente hoy día no vamos a alcanzar a hablar nada de eso, pero quizás podría ser algo que ustedes podrían profundizar más adelante. Vamos a ver que muchos casos, muchas veces, incluso cuando la autoridad resuelve o aprueba una DIA o un estudio de impacto ambiental, después en tribunales esos RCA son anuladas, son revocadas, porque se dice que efectivamente que no se pudo demostrar que efectivamente no se generaban efectos en comunidades indígenas o en la población en general. Entonces, y hoy día la jurisprudencia ha avanzado mucho en eso. Entonces, hay estándares que hay de nivel de información y de nivel de compromisos que deben asumir los titulares que antes no estaban, que a medida que ha ido avanzando esto de la tramitación de evaluación de impacto ambiental, nos vamos dando cuenta que aun cuando yo pueda obtener una RCA, puede significar que esa RCA finalmente sea invalidada porque se puede demostrar que efectivamente no existió toda la información por parte del titular que convenciera de que no se habían generado estos efectos, o que si los genera, realmente presentó un plan de medidas adecuado para hacerse cargo de esos efectos. ¿Ya? Entonces, eso, y en materia indígena ha sido mucho más patente, mucho más susceptible, porque incluso hay proyectos en los que incluso la autoridad, el SEA, con informe de la CONADI, no han abierto procesos de consulta indígena porque han entendido que no se va a provocar una alteración a las comunidades indígenas, pero después mediante los tribunales han dicho, mire, por lo menos acá me queda la duda, así que por lo menos vuelva atrás y haga la consulta indígena. Y eso ha pasado en el CIA. Entonces, a veces la Corte o el Tribunal Ambiental o la Suprema no han alcanzado a decir, mira, aquí se provoca, hay casos que sí, hay unos como muy emblemáticos que ha dicho, sí, acá se provocó una alteración, acá de verdad, a las comunidades indígenas, pero en otros casos la Corte dice, no, yo creo que faltan antecedentes para saber si efectivamente lo que se aprobó es así, entonces hacen que el proceso se retrotraiga a la instancia previa de las consultas. Entonces es algo que evidentemente es como muy relevante. Y es precisamente por eso, porque como existe esta asimetría de información entre el titular, entre los grandes estudios geológicos, geográficos, hidrológicos, todos los estudios y lo que puede saber realmente una comunidad, claro, es un mundo. Y por eso también se ha establecido como, en el caso de la consulta indígena, que además tienen que financiarse los expertos que apoyen a la comunidad en estos procesos. Eso es como muy relevante también. Que no estaba dicho al principio en la norma, pero a medida que hemos ido avanzando en estos temas y nos hemos dado cuenta de que hay muchos proyectos que sí han generado afectación de comunidades indígenas, que hoy día eso ya no es aceptable, ¿ya? Y en la región ustedes me imagino que pueden tener mucho más conocimiento que yo y ejemplos mucho más
más patente. Ya, sigamos adelante. Ya. Aquí es importante, bueno, acá lo que trata de explicar esta lámina es si efectivamente soy un proyecto, este es un resumen esquemático. ¿Estoy dentro del artículo 10? ¿Soy una tipología de proyecto de ingreso al sistema? Sí, ya. ¿Genero efectos del artículo 11? Sí. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Ingresar al CIA mediante un EIA. Ya. ¿Soy proyecto 10 y debo ingresar al CIA? Sí, pero no genero, puedo demostrar que no voy a generar ninguno de los efectos del artículo 11, entonces, ¿qué hago? Ingreso al CEA y mediante una DIA. Mediante una DIA. Ahí quizás hay que corregir al principio, hay que colocar EIA, donde dice C, hay que colocar EIA y abajo en esa hay que decir EIA. ¿Ya? Ahora, ojo que yo les dije también que no solamente los proyectos ingresan al CEA, los proyectos nuevos, sino que también las modificaciones. Y respecto a las modificaciones, hay que hacerse la pregunta si es una modificación sustancial. El reglamento hace el reglamento en el artículo 2, anótenlo por ahí, el artículo 2 del reglamento establece todas las reglas que nos van a ayudar a determinar cuándo una modificación de un proyecto debe ingresar al CIA. Si yo tengo esa modificación, resulta que esa modificación de proyecto es sustancial, entonces después tengo que ir a hacerme la pregunta, ya, entonces esta modificación la tengo que ingresar. ¿Cómo la ingreso? ¿Mediante una DIA o mediante un EIA? ¿Ya? Y puede ser, ojo, puede ser que yo tenga el proyecto original, lo tenga aprobado mediante una presentación de una EIA, pero la modificación puede ser mediante una DIA. O pueden ser dos EIA, que tuve una EIA y tuve que volver a presentar una EIA. Que por ejemplo, Coyahuasi hoy día que se está modificando, se está ampliando principalmente, tiene que evidentemente presentar una EIA, porque hay ciertos proyectos que por más que quieran no van a poder presentar nunca una DIA porque la magnitud de esos proyectos o la significancia de los efectos que generan nunca van a alcanzar a ingresar mediante una DIA, sino que siempre van a requerir un EIA. Entonces después efectivamente entonces no necesariamente la primera vía de ingreso me va a determinar la segunda, cuando ingrese la modificación me va a determinar que tengo que ingresar del mismo modo. ¿Ya? O sea, puedo haber aprobado una EIA y después una DIA, o puedo tener una DIA primero, pero después mi proyecto creció tanto que voy a tener que ingresar una EIA. ¿Ya? Eso puede pasar también. ¿Ya? Entonces, el análisis de las modificaciones, ¿qué modificaciones ingresan o no ingresan al CIA? Ya. Ahora también, pasa también en el CIA que no es necesaria una DIA ni una pertinencia, pero me quiero asegurar de que mi proyecto no debía ingresar al sistema de evaluación de impacto ambiental. O tengo un proyecto existente, pero le quiero hacer unas modificaciones y esas modificaciones no son sustanciales, no son de consideración, entonces, ¿qué es lo que se hace ahí? Se presenta otra cosa que se llaman consultas de pertinencia, de ingreso al CIA, que es otro instrumento, que es como un instrumento intermedio, que es como que nos asegura que si un proyecto, puede ser un proyecto nuevo o una modificación de un proyecto, si tengo dudas, si debo ingresar o no debo ingresar al CIA, se lo puedo preguntar al CEA a través de lo que se conoce como consultas de pertinencia de ingreso al CIA. ¿Ya? Hoy día es un instrumento que está muy utilizado, se utiliza mucho. Y es una resolución, también se ingresan con todos los antecedentes, es obviamente mucho más sencillo que una DIA y evidentemente que una EIA, pero se hace la consulta, se describe el proyecto, se le explica a la autoridad, mire, eso es lo que yo quiero hacer, no estoy en ninguna de las tipologías del artículo 10, ni tampoco voy a generar como estos impactos,
tales, 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 que están establecidos ahí. Entonces, dígame que efectivamente que puedo hacer esta modificación sin tener que ingresar obligatoriamente el CEIA. Y el CEA se pronuncia, al igual que en otros casos, se pronuncia mediante una resolución exenta, diciendo, sí, este proyecto no requiere ingresar obligatoriamente el CEIA. Dice obligatoriamente porque también es posible, son pocos casos, pero también es posible hacer un ingreso voluntario al CEIA. O sea, alguien que tiene un proyecto y quiere tener una RCA porque, no sé, porque pueden haber motivos de, no sé, porque mi proyecto resulta que eso me va a permitir competir de mejor forma en el extranjero, porque estoy demostrando un cierto cumplimiento ambiental, entonces tengo una RCA que me dice, mire, mi proceso está como, cumple con la normativa ambiental aplicable. Entonces también pueden haber ingresos voluntarios al CEIA. Son pocos, pero existen. Ya, sigamos. Siguiente lámina. Ya. No, bueno, esto es como, sí, es como un resumen de lo que ya hemos dicho, del ingreso por día o mediante EIA. Ojo que, a ver, yo al CEA le puedo preguntar si debo o no debo ingresar al CEIA. Entonces el CEA me puede decir, no, usted no ingresa obligatoriamente, o me puede decir, sí, usted ingresa al CEIA, debe ingresar su proyecto al CEIA si le hago esta consulta de pertinencia. Ahora, pero el CEA nunca me va a decir si yo debo ingresar una DIA o una EIA. Esa es decisión del titular, ¿ya? Siempre va a ser decisión del titular. Ahora, si el titular se equivoca en la vía de ingreso, bueno, puede significar que su DIA sea declarada inadmisible primero, o después puede ser rechazada, ¿ya? ¿Pregunta hasta acá? Sigamos entonces. Siguiente lámina. Ya. Esto, ustedes lo pueden ver, son cosas muy sencillas, no es necesario aprendérselas de memoria, pero claro, el plazo de la evaluación, las diferencias son que los EIA evidentemente como tienen mayor información, porque tienen mayores capítulos que las DIA, porque ya de hecho si yo tengo un efecto tengo que hablar de ese efecto y presentar todo el capítulo de las medidas, etcétera. Los EIA se tardan en evaluarse el doble que los EIA. Esos plazos que están ahí son los plazos legales establecidos, pero en verdad esos plazos no se cumplen en la medida en que se van aplicando suspensiones en el proceso de evaluación, ¿ya? Entonces, a veces el propio titular pide, por favor, suspéndame el plazo de la evaluación, suspéndamelo por, no sé, 3 meses más. Entonces, eso pasa, por eso a veces tenemos proyectos que se están evaluando más de un año. ¿Por qué? Porque ahí ahora vamos a ver cuáles son las etapas del proceso de evaluación ambiental y para lograr una aprobación. Y la de otra diferencia principal entre las DIAs y los EIA es la participación ciudadana, que los EIA van a tener una etapa de participación ciudadana, y si hay comunidades indígenas, va a implicar también que se abre un proceso de consulta indígena. Cuando se abren los procesos de consulta indígena, eso también implica que se suspende el proceso de evaluación ambiental hasta que se resuelva la consulta indígena. Entonces, eso también puede hacer que los plazos se amplíen bastante. Y en el caso de las consultas indígenas, no, pero cada vez más está siendo bastante discutido el tema de la consulta indígena en las DIAs. Entonces, les voy a contar un par de casos. Y en el caso de... por lo general no debiera aplicar, pero hoy día también se ha estado discutiendo. Y en la participación ciudadana también existen las declaraciones de impacto ambiental, pero no en todas, sino que en aquellas en que se demuestra que hay una carga ambiental
que es un concepto nuevo que se introdujo cuando se modificó la ley 19.300 y se incorporó el CEA, la superintendencia, cuando hubo como la reforma a la institucionalidad ambiental, se incorporó que las declaraciones de impacto ambiental, no todas, sino que algunas pudieran tener también etapas de participación ciudadana que son mucho más cortas que las etapas que tiene que tener una EIA, ¿ya? Pero se puede tener participación ciudadana. ¿Mm? Y eso también hace que, por ejemplo, si se aprobó un proyecto por una DIA y no se abrió un proceso de participación ciudadana y la comunidad requería un proceso de participación ciudadana, se puede reclamar por esa decisión que no abrió una etapa de consulta pública, una etapa de PAC, en las declaraciones de impacto ambiental. Entonces se agrega una causal adicional de poder reclamar en contra de una DIA cuando no se abrió una etapa y se puede comprobar de que efectivamente se requería una etapa de participación en el ámbito de una declaración de impacto ambiental. Eso quizás lo pueden profundizar después un poco más con casos en su curso de Derecho Ambiental, o si no, después le preguntan a Karen y puedo mandarles casos al respecto, ¿ya? Pero hoy en día son temas como que discutidos. Entonces, y eso a veces abre el abanico también a preguntarse respecto, bueno, si hay carga ambiental, entonces puede significar que esa carga ambiental tenga que ver con comunidades indígenas, entonces evidentemente el proceso no solamente debiera abrirse un proceso de PAC en el marco de una DIA, sino que también debiera abrirse quizás un proceso de diálogo con comunidades o con personas pertenecientes a grupos de pueblos indígenas. Entonces también podría uno llegar a pensar que esa discusión también se podría dar en el caso de las DIA. Aun cuando, claro, si uno lo estudia así, sí, no, la regla general es que no tienen PAC, por tanto no debieran tener consulta indígena, pero como existe esta ventanita, yo creo que es posible también discutirlo respecto de ciertos proyectos que se evalúan por día. Y que a la larga lo que nos van a demostrar es que ese proyecto no es una DIA, sino que debe haber sido una IA. Ya, eso es mi opinión más personal, pero está pasando hoy en día. Entonces, esto está haciendo que, en términos de procedimiento, las DIAs y los EIA se tramiten de forma muy similar. ¿Ya? Sigamos. Acá de nuevo tenemos acá tenemos el procedimiento. Ya. Vamos a ingresar un estudio o una declaración de impacto ambiental. Esto decidiéndola bien. Entonces lo primero que hago es que ingreso a través del CIA virtual, ante el CIA, ingresamos el estudio, ingresamos la declaración, y ahí ¿qué pasa? El CEA tiene un plazo de 5 días que tiene que pronunciarse sobre la admisibilidad, si lo va a admitir a trámite. Esto es como un examen más formal que de fondo. Es un examen que dice, bueno, a ver, el reglamento del CIA establece los contenidos mínimos de una DIA y establece los contenidos mínimos de una EIA. Entonces lo primero que va a hacer el CEA es un check. ¿Ya? Si la DIA o la EIA, depende de lo que se trate, trae toda la información para poder ser evaluado. Entonces, si dice sí, una resolución de admisibilidad. Si dice no, una resolución de inadmisibilidad, y ahí el titular va a poder reclamar, poner un recurso de reposición para que le digan, para que alegue porque le han rechazado la admisibilidad de su DIA o de su EIA. Por lo general, los titulares no quieren pasar esa vergüenza de que les digan inadmisible, entonces tratan, el CEA les avisa, les dice, mire, su proyecto baile callampa, perdón la expresión, o su proyecto viene incompleto, entonces, señor, le voy a declarar inadmisible su proyecto, entonces uno le dice, no, por favor, CEA, no me hagas pasar esa vergüenza, yo lo voy a retirar voluntariamente, entonces me desisto de ese proyecto, y después voy a presentar uno más decente, ¿ya? Eso pasa, se los cuento como es una práctica, ¿ya? Algo que no se los dije antes, pero es importante saberlo, porque uno piensa que el CIA implica una decisión firme, y no es así. Yo puedo tener una RCA que me aprueba un proyecto, yo puedo desarrollar ese proyecto, y eso es lo que me va a permitir desarrollar ese proyecto, pero muchas veces a nivel ciudadano la gente se opone a los proyectos
y se oponen al proyecto porque no quieren ese proyecto nunca. Y se oponen en el marco del CIA porque lamentablemente no hay otras autorizaciones que requieren los proyectos que tengan una participación ciudadana como la que tienen las autorizaciones ambientales. Entonces, muchas veces la comunidad quisiera, porque se rechaza un proyecto, pero, y eso pasa, se rechaza el proyecto porque adolece de ciertos vicios, pero eso no empece a que el titular, si le rechazan el proyecto o se lo declaran inadmisible, no empece que el titular al día siguiente pueda volver a presentar el proyecto al CIA. Entonces, que a mí me rechacen un proyecto no significa que yo después no pueda volver a someterlo al CIA o que no pueda volver a obtener la evaluación. Entonces, cuando el rechazo no es definitivo, ¿ya? El CIA no está hecho para rechazar proyectos. Entonces, hay que tenerlo claro porque muchas veces cuestionamos, pucha, se aprobó en el CIA. Entonces, es que es un sistema autorizatorio que está hecho para aprobar proyectos, y eso hay que tenerlo claro, ¿ya? No para rechazar proyectos. O si hay un rechazo de un proyecto, porque no cumplió con la normativa, o no cumplió con la... no se hizo cargo adecuadamente de los efectos que provoca, no significa que ese proyecto no pueda volver a presentarse a una evaluación ambiental y obtener una evaluación ambiental favorable, ¿ya? Entonces, si a mí me rechazan, al día siguiente puedo volver a presentar un proyecto. Y a veces tenemos eso, no, se rechazó un proyecto, pero después dicen, sí, pues, pero se volvió a presentar. Porque eso puede pasar, ¿ya? Ese es como un paréntesis. Ya, voy viendo, tengo la admisibilidad, ya. Me declaran admisible la DIA o la IA. ¿Qué es lo que hace el CEA? En el caso de los estudios de impacto ambiental, tiene que publicar el extracto que le presenta el titular para que se anuncie por las radios, se presente en los diarios y se difunda que existe una IA para que se abra, para que la gente pueda participar de interiorizarse de esa IA y hacer observaciones, consultas o hacer comentarios, ¿ya? Entonces, eso pasa. Y en el caso de las DIAs, claro, dice la DIA, ya, entonces tengo la DIA, tengo la IA, fueron declarados admisibles, entonces el CEA, en el caso de los EIA, va a publicar que se presentó este EIA, va a abrir el plazo de consulta ciudadana, y en paralelo, lo mismo pasa con las DIA, en paralelo se manda a los distintos organismos públicos que van a participar de la evaluación de impacto ambiental. Se lo van a mandar al SAC, pueden mandar a la DGA, se lo pueden mandar a el Cernaggio Mincio, un proyecto minero, se lo pueden mandar al Ceremi Energía, al Ceremi de Salud, le pueden preguntar a la CONADI, o sea, a todos los organismos se llaman OAECA, que como les cuento que utilizan las siglas, entonces, porque ahí vamos a ver OAECA, entonces son organismos, OAECA es la sigla que estamos ocupando para Organismo de la Administración del Estado con Competencia Ambiental. Eso significa OAECA, ¿ya? Entonces, a cualquiera de estos OAECA, todos dicen, ya. Algunos son más patudos y dicen, no, la verdad yo no participo en este proyecto porque no tengo pito que tocar, ¿ya? Entonces, algunos emiten un oficio que dice, mire, esto es no voy a participar de este proyecto. Entonces, los servicios reciben la DIA, reciben el estudio de impacto ambiental y lo tienen que revisar, lo tienen que evaluar. Y ahí pueden pasar dos cosas. Tres en verdad, tres. La primera es que el consultor y el titular lo hayan hecho perfecto y el organismo público digo, no tengo observaciones, estoy conforme con el proyecto, ¿ya? Entonces tengo un tic para el proyecto, presentado por DIA o por EIA. Eso es lo primero que va a hacer el organismo. Puede ser Salud, el Cernagiomil, la DGA, quien sea, ¿ya? Puedo decir eso, o sea, me parece la raja este proyecto, denle para adelante, ya, ok, ya. Puedo hacer otra cosa, puedo decir, sí, pero yo la verdad, antes que decirle conforme, tengo todas estas observaciones. A,
B, C, D, un listado de observaciones, observaciones a la descripción del proyecto, observaciones a la línea de base, observaciones a las medidas que está incorporando, observaciones a la estimación de las emisiones que hizo, observación a la cantidad de residuos que genera, observación a cuántos trabajadores van a estar en las etapas del proyecto, de todo tipo de observaciones, ¿ya? Observaciones del proyecto en el ámbito de las competencias de ese servicio público, ¿ya? Observaciones al proyecto, entonces se las manda al SEA y le dice, SEA, por favor, incluye mis observaciones en el informe consolidado de solicitudes, aclaraciones, rectificaciones y ampliaciones. Ese nombre tan largo después se va a traducir en ICSARA, ¿ya? Informe consolidado de solicitudes, aclaraciones, rectificaciones y ampliaciones, ¿ya? Eso significa ICSARA. Entonces, por favor, ingresa mis consultas. El ICSARA es el documento que recoge todas las observaciones de todos los servicios públicos, además de las del SEA, ¿ya? ICSARA. Tengo un ICSARA, ya, por favor, ya. Entonces, si el proyecto, si todos los organismos de la administración del Estado dicen, todos los AECA, hoy nos parece estupendo este proyecto, está perfecto, no tengo ninguna duda, vamos a ir directo al ICE, al informe consolidado de evaluación. Si todos estamos felices y contentos, le vamos a decir bravo al proyecto, por favor, SEA, emite el ICE, que es el informe consolidado de la evaluación, y después eso se lo van a presentar a la comisión de evaluación para que se apruebe el proyecto, ¿ya? Eso es una parte. Eso sería la tramitación ideal, la tramitación fast track, así que todo proyecto quisiera, pero no es así, ¿ya? Entonces, ya. Entonces, si no me pasó eso y tengo observaciones, el SEA va a juntar todas las observaciones que le llegaron y va a emitir el ICSARA. ¿Ya? Pero, ¿qué pasa si, al contrario del primer proyecto grandioso, que estaba perfecto, el proyecto, no nos gusta este proyecto? Pero no nos gusta no porque no quiera, sino que no, este proyecto, no puedo evaluar este proyecto porque le falta información relevante y esencial. O sea, acá nos han dicho toda la verdad, nos han dicho la verdad de la milanesa, de si el proyecto, cuáles son los efectos del proyecto, cuáles son las etapas del proyecto, cuando pueden, efectivamente, cuando hay falta de información, cuando no se puede subsanar, cuando hay observaciones, son de tal envergadura las observaciones al proyecto, que, ¿sabes qué? No podemos evaluar esto. No podemos evaluar esto porque está muy mal, ¿ya? O no le creemos nada de lo que nos están diciendo, entonces lo que pasa ahí es que le voy a pedir al SEA que emita un IRE. Un IRE. ¿Y qué es? ¿Y qué va a decir este IRE? Va a sacar que va a estar contenido dentro también de un ICE, porque va a decir, mire, la verdad es que analizado todos los antecedentes presentados por el titular, vistos todas las observaciones y lo dicho por los servicios públicos, este estudio de impacto ambiental o esta declaración de impacto ambiental carece de información relevante y esencial para evaluarse, por tanto, su proyecto no continúa la evaluación y va a implicar un directo rechazo. ¿Ya? Entonces pueden pasar tres cosas: que el proyecto esté perfecto, no tenga observaciones, que el proyecto tenga observaciones y que se le pida al titular subsanar esas observaciones, que es la regla general, o también puede pasar que el proyecto esté así, sea considerado que esté tan mal, o sea, como que falta tanta información para poder evaluarlo, o que de verdad no se hace cargo de todos los efectos que genera, entonces se va a provocar como rechazo anticipado del proyecto, ¿ya? Porque le falta información relevante esencial. Pueden pasar esas tres cosas, ¿ya? Ahora, si tengo observaciones que le permiten ser subsanadas, a ver, acá también, a veces es una decisión un poco política también, que a veces hay proyectos que han tenido millones de observaciones y hay servicios públicos que piden que se rechace anticipadamente el proyecto, pero si hay una decisión política detrás que dice ese proyecto se tiene que seguir evaluando, puede ser que no se saque un IRE, sino que vaya a un ICSARA. Se le dé la oportunidad al titular de que subsane esas observaciones, ¿ya? ¿En qué proyecto pasó eso? Para que no me crean que soy una mentirosa que lo estoy inventando. Eso pasó en Hidroaicén, un proyecto muy controvertido que la mayoría de los servicios públicos querían que en la primera instancia el proyecto se rechazara, pero por una decisión política
con el intendente de la época y el ministro del Interior de la época, tomaron la decisión y dijeron, no, este proyecto tiene que seguir evaluándose. Bueno, finalmente la historia le dio la razón a esos como organismos públicos que decían que este proyecto en verdad no podían evaluárselos realmente en la cantidad de impactos que generaba, ¿ya? Pero hay otros proyectos sí en los que efectivamente la autoridad le ha dicho, oiga, su proyecto no está en condiciones de ser evaluado, entonces está fuera, ¿ya? Ahora, si tengo un Ixara, donde me entregan a mí la cantidad de observaciones, el compilado de observaciones de los servicios públicos que hace el SEA, además de las preguntas que le quiere preguntar el SEA, entonces me va a dar un plazo. ¿Para qué? Para que yo haga una adenda complementaria de la DIA, una adenda complementaria del EIA, donde me tengo que hacer cargo de todas esas observaciones. En el caso de los EIA, anótenlo ahí, hay una adenda técnica, así se les dice, como adenda técnica, donde le respondo a todos los servicios públicos, a todas las observaciones que me hacen, pero además hay una adenda ciudadana, que es el documento donde yo voy a responder, porque acuérdense que los EIA se abrió participación ciudadana desde que se admitió a trámite el EIA, entonces recibió esas observaciones el SEA, entonces también le da traslado al titular para que responda a esas observaciones que hace la ciudadanía. Entonces, en el caso de los EIA voy a tener una adenda técnica, donde le respondo a los servicios públicos, y una adenda ciudadana, donde le vamos a responder a la ciudadanía que participó en la PAC. ¿Ya? Eso así normal. Después se presenta la adenda y la misma historia. Va a los servicios públicos para que revisen si efectivamente se cumplió, como el titular dio respuesta satisfactoria a todas las solicitudes de aclaración, rectificación o ampliación. Vuelves y los servicios se van a pronunciar. Y acá se pueden pronunciar conforme o también pueden volver a hacer una segunda ronda de observaciones. Por lo general, la segunda ronda de observaciones son menos observaciones que en la primera, entonces mandan sus observaciones. Y ahí se puede emitir un segundo Ixara y por tanto habrá una segunda adenda, ¿ya? Donde tendrá que responder el titular a lo que le están preguntando. Ahora, si el titular es muy burro, muy contumaz o insiste en su proyecto y no acoge las observaciones de los servicios públicos, bueno, después en el ICE podría proponerse que se rechace ese proyecto, porque ya no hay más instancias que las dos adendas, o bien, ya si subsanó todo, entonces va a venir este informe consolidado de la evaluación, donde el SEA va a hacer una recomendación. El ICE es el informe consolidado de la evaluación, donde el SEA, en virtud de los antecedentes entregados por el titular, la participación ciudadana, en el caso de los EIA, y las vías con carga ambiental, revisado también todo lo que dice los organismos públicos, emite este informe consolidado de la evaluación y hace una recomendación de aprobar o rechazar el proyecto, ¿ya? Una recomendación que no es vinculante para la comisión de evaluación, salvo respecto de los aspectos normados. ¿Cuáles son los aspectos normados de la evaluación? Esto es un poco más complejo y no me voy a meter en esto porque esto debieran verlo ustedes más bien en ambiental, es que si el informe consolidado dice que se cumple con la norma de emisión, se cumple con el plan de manejo, se cumple con no sé, con las revisiones técnicas al día, porque a veces se piden ese tipo de antecedentes. Si se dicen todos esos antecedentes que son normados, que uno verifique, que los organismos públicos vieron, sí, cumple, esa parte, la comisión de evaluación no la puede cambiar. La comisión de evaluación va a poder, en ese caso, si quiere rechazar el proyecto, va a poder rechazarlo porque va a estimar, y ahí es importante el artículo 11 y las medidas de mitigación, es que dígase, bueno, el proyecto, aunque cumple con la normativa, no se hace cargo adecuadamente de los efectos, circunstancias o características, ¿ya? Entonces, eso puede pasar. Y ahí, porque después de que se pronuncie, porque la comisión de evaluación es la que va a aprobar o rechazar el proyecto. Lo puede aprobar porque dice, y tiene que aprobarlo
tiene que aprobar 3 cosas. Que el proyecto, bueno, se presentó al CIA, cumplió con todos los requisitos formales, cumple con la normativa ambiental aplicable y además, si es una IA que genera los efectos de, algunos de los efectos del artículo 11, pero además se hace cargo adecuadamente de esos efectos. Entonces, check, aprueba el proyecto y después se emite la RCA. Ahora bien, si considera que el proyecto, aun cuando cumple con la normativa ambiental aplicable, pero no se hace cargo adecuadamente de los efectos que genera, en el caso de los EIA, entonces puede emitir un voto de rechazo. O sea, puede rechazar el proyecto, aun cuando exista una recomendación de votarlo favorable. Ahora, si el CEA le recomienda a la comisión de evaluación rechazar un proyecto y la comisión después de todas maneras decide aprobarlo, es porque va a decir, y ahí está, y es por eso es lo que se discute muchas veces respecto al CIA, que es una decisión política, es porque las autoridades políticas que van a resolver van a decir sí, efectivamente el proyecto sí se hace cargo adecuadamente de los efectos que genera. Y las medidas que propone son las adecuadas. ¿Ya? Entonces, por eso muchas veces se pasa esto que hemos podido escuchar quizás la noticia, oye, no, pero acá el Ceremi de Salud había dicho que había que rechazar ese proyecto, pero después la comisión de evaluación votaron, oye, todos diciendo a favor. Entonces, eso es lo que pasa, esas son las como discrepancias que se pueden dar. Se supone que esto cambió desde que el punto de vista que ya no es tan discrecional, porque antes habían proyectos que se aprobaban o rechazaban, independiente de si cumplían o no. Entonces hoy día hay que primero asegurar que se cumple, y eso es técnico, entonces la comisión no puede cambiar eso. Solamente, claro, va a discutirse, pero respecto, claro, de las cosas que son como más importantes principalmente, es si se afectó o no se afectó, si se hizo cargo o no adecuadamente de, no sé, porque se consumió el agua subterránea de las comunidades aledañas, si en verdad provocó o no provocó un impacto significativo en los sistemas de vida y costumbre. Entonces eso, evidentemente, va a ser como lo más discutido dentro del sistema de evaluación de impacto ambiental. Porque los aspectos normativos debieran ser mucho más simples, decir, bueno, cumple o no cumple, si no cumple, adiós, no debiéramos darle ninguna posibilidad a estos señores. Tienen que primero cumplir con la normativa básica. ¿Ya? Entonces, eso es lo que pasa con el CIA. Y se emite la RCA por la comisión de evaluación. La comisión de evaluación la va a presidir siempre el intendente de la región de donde se desarrolla el proyecto, o el director ejecutivo cuando un proyecto sea interregional. ¿Cuándo un proyecto es interregional? Cuando las partes del proyecto están en más de una región. ¿Ya? ¿Qué proyectos, por ejemplo, son interregionales? A veces las líneas de transmisión que van de una región y pasan por varias regiones. Los proyectos ferroviarios también a veces son interregionales. Hay proyectos mineros también que son interregionales, que las instalaciones mineras están en 2 regiones, entonces cuando son interregionales se evalúan acá en Santiago en la dirección ejecutiva, pero si son proyectos regionales se van a evaluar en la región, y los que van a decidir es la comisión de evaluación de esa región, que va a estar presidida siempre por el intendente. Ya, esta parte es como la más latera del CIA, así que ¿alguna duda? Y disculpen si hablé como muy rápido. ¿Dudas? No. Ya. Eso es lo que le estuve explicando, el procedimiento. Vamos, sigamos entonces. Después viene el tema de la consulta indígena, que ayer lo revisamos un poco, les hablé también de las etapas de la consulta indígena en virtud del decreto 66. Quiero dejar para la próxima clase seguir hablando de las etapas del decreto 66. Me parece que le pudieras hablar del proceso de consulta ante el CIA. Ya. Como desde tu experiencia, porque yo se los voy a pasar más en detalle para la próxima clase, para que lo conozcan. Ya, a ver, el del CIA, bueno, a ver, el proceso de consulta indígena se supone que, de acuerdo al convenio 169, debiera ser un proceso que se debiera aplicar a distintos instrumentos que dicta el poder político,
o el poder público, digámoslo así, no solamente la resolución de calificación ambiental, es evidente porque es en el ámbito donde también tienen que ver las comunidades y donde y es un procedimiento bastante reglado y donde el procedimiento autorizatorio, por ejemplo, donde además hay participación ciudadana. Pero eso no quiere decir que también debieran tener procesos de consulta indígena otros procesos de autorizaciones. Por ejemplo, perfectamente podría tener un proceso de consulta indígena una tramitación de una concesión marítima, ¿m? O la tramitación de una concesión eléctrica, ¿ya? Y también, por ejemplo, también se ha dicho que ciertas leyes también, y en algunos casos también se ha discutido que por qué ciertas leyes que van a tener que ver, que van a afectar a las comunidades indígenas, afectación positiva o negativa, o sea, pero que tienen que ver con eso, que también debieran ser consultados. Entonces, el tema de la consulta, claro, como le tiene que haber explicado su profesora, es más amplio que lo del CIA. En el CIA está regulado precisamente porque además está vinculado con esto de los efectos del artículo 11 que estuvimos como discutiendo, ¿ya? Porque a veces es muy difícil cuando tengo estos proyectos grandes o estos proyectos que son que van a generar varios efectos. Entonces, y si hay comunidades indígenas, es evidente también que se van a generar afectación a las comunidades indígenas, o puede haber susceptibilidad de una afectación a las comunidades indígenas porque voy a estar, porque va a estar vinculado quizás con alguno de los efectos del artículo 11. Y ahí su profesora destacaba muy bien algunos que eran como bastante relevantes, principalmente si hay reasentamiento de comunidades, y obviamente que si parte de esas comunidades que tienen que ser reasentadas, hay personas pertenecientes a grupos de pueblos originarios, evidentemente que además de hacer una consulta pública general de una IA, además va a ser necesario abrir un proceso de consulta indígena. Lo mismo si, por ejemplo, hay afectación de recursos naturales y las comunidades indígenas tienen un sustento, ya sea por costumbre o también un sustento socioeconómico de esos recursos naturales, y viene un proyecto que lo va a afectar, evidentemente entonces también va a haber una susceptibilidad de afectación de comunidades indígenas. Entonces, dan entrada a abrir un proceso de consulta indígena cuando se generan cualquiera de los efectos del 11, y dentro de las personas que pueden estar, que pueden estar vinculadas con esos efectos, hay personas pertenecientes a estos grupos indígenas, ¿ya? En el caso también de esta consulta indígena, no es necesario tampoco que existan comunidades legalmente constituidas o estar registradas, sino que efectivamente acá, por eso habla también de grupos de personas pertenecientes a pueblos indígenas, pueden no efectivamente estar asociadas, y eso va a pasar mucho también en las comunidades que a veces se busca simplificar la mirada y decir, bueno, las comunidades indígenas como que fueran todo lo mismo, todas iguales, y como, o que basta que participe una y no basta que participe la otra. Entonces eso se vuelve complejo porque esas son miradas a veces simplistas y que también a la larga, desde el punto de vista, si uno fuera titular del proyecto, tampoco te conviene, porque significa entonces que tu proyecto puede ser discutido si en verdad no abarcas todas las comunidades o las personas que pueden pertenecer a distintas comunidades indígenas, y eso se da, ¿ya? Entonces a veces se simplifica pensando que la comunidad indígena es una sola, un grupo de personas súper homogéneo, cuando no es así. Pueden ser personas como pertenecientes a distintos pueblos, y pueden tener incluso distintas costumbres, y pueden estar no todos relacionados. Entonces, y eso obviamente que vuelve complejo el sistema y la aprobación de un proyecto, pero hay que tenerlo en cuenta. Entonces, ¿qué pasa en el sistema de evaluación de impacto ambiental? ¿Cierto? Vemos que puede ser una DIA, una IA, yo creo que hoy día se está discutiendo también si en las DIAs pudiera haber también la posibilidad de una apertura de un proceso de consulta.
Pero en términos generales, lo importante es saber que el titular puede ya de entrada en su EIA decir, o en su presentación decir, mire, mi proyecto además, y pedirle él a la autoridad que abra un proceso de consulta, porque entra reconociendo que va a haber, hay susceptibilidad de afectación de comunidades indígenas, ¿m? Porque están presentes en el área de influencia del proyecto, ¿ya? Entonces abre el proceso. Aun cuando después, porque el proceso puede ser que haya o no haya afectación de las comunidades indígenas, pero porque hay, o sea, lo más honesto que debiera ser el titular es ingresar reconociendo que existen comunidades. Bueno, ahora si el titular nada dice, y dada la información que entrega el titular en su área de influencia y el área y la línea de base que entrega, es importante también que el organismo técnico con competencias en la materia se pronuncie y diga, oiga, acá hay comunidades indígenas y pueden ser susceptibles de ser afectados, entonces le solicita al SEA que abra un proceso de consulta, y esto es principalmente la CONADI. La CONADI tiene gran participación a veces porque ellos dicen, oye, acá la verdad es que acá creemos que sí, que acá puede haber una susceptibilidad de afectación, entonces debiera abrirse un ámbito de un proceso de consulta indígena. Pero otras veces también, otra forma de entrada a esto es que se solicite por las propias comunidades, que se abra un proceso de consulta indígena. Eso también puede pasar, que las comunidades se dirijan al SEA y le presenten antecedentes y digan, acá hay un proyecto que puede, puede afectarnos. Eso pasó hace muy poquito también en un proyecto, acá una declaración de impacto ambiental que se presentó en la 11ª región, un proyecto de piscicultura San Joaquín, y en ese proyecto se evaluó mediante una DIA, pero durante todo el proceso de evaluación de la DIA hubo una serie de comunidades indígenas. Esta fue una DIA que tuvo una PAC, se abrió un proceso de PAC porque también hay otras comunidades cerca de las pisciculturas. Entonces decían, oye, sí, además, porque están cerca de un río muy prístino, unos valores ambientales bastante importantes, entonces el SEA accedió a abrir la participación ciudadana, diciendo esto es una DIA con carga ambiental, entonces abrió el proceso de PAC, recibió las observaciones, las comunidades indígenas participaron del proceso PAC diciendo, mire, además acá debieran abrir un proceso de consulta indígena. El titular dijo, no, la verdad acá no hay afectación de comunidad indígena, dio respuesta, entregó antecedentes para eso, diciendo que no. Después el SEA calificó el proyecto, después se reclamó este proyecto ante la dirección ejecutiva, porque las DIAs se reclaman ante la dirección ejecutiva. El director ejecutivo dijo, rechazó los recursos que había interpuesto las comunidades dentro de los que estaban las comunidades indígenas, que le pedían dos cosas, como que se rechazara el proyecto y que se evaluara este proyecto y se abriera un proceso de consulta indígena. Finalmente se rechazaron esos recursos y después estas personas reclamaron ante el tercer tribunal ambiental. Y el tercer tribunal ambiental dijo, la verdad es que acá, habiendo comunidades indígenas, es una DIA con carga ambiental. A mí por lo menos me queda la duda de que efectivamente eso sea así. ¿Y qué hizo? Invalidó la RCA y ordenó al SEA que retrotrajera el proceso a la instancia de participación ciudadana. Entonces, ¿qué es lo que pasa con ese proyecto? El SEA además tiene que, por orden de esta orden judicial, va a tener que abrir un proceso de participación ciudadana extendido y además, dentro de esta, que era una declaración de impacto ambiental, va a tener que abrir un proceso de consulta indígena. Entonces, eso puede llegar a pasar, pasa también en los EIA, principalmente en los EIA, aun cuando la autoridad diga que, o dentro del proceso de evaluación, el titular diga que no se genera una afectación de comunidades indígenas, después la autoridad refrenda eso que dice el titular,
pero puede incluso puede llegar al tribunal y decir, y el tribunal no quedar satisfecho con ese análisis y ordenar abrir este proceso de consulta indígena, ¿ya? Entonces, esas son como las vías por las cuales se abre este proceso de consulta indígena, ¿ya? Así, el más contumaz es obviamente es cuando ya tengo una RCA y efectivamente, pero además un tribunal puede hacer que el proceso vuelva atrás y se abre este proceso de consulta indígena. Entonces el proceso indígena, la consulta indígena se puede abrir porque el titular lo reconoce y le pide a la autoridad que abra ese proceso de consulta, también porque durante el proceso de evaluación la autoridad se da cuenta de que debe abrirse un proceso de consulta y lo refrenda también así la CONADI, o bien efectivamente puede ser solicitado por las comunidades e insistir también aun cuando ha sido solicitado por las comunidades y no se otorga por la autoridad, después un tribunal viene y lo solicita. Entonces esas son como las vías por las cuales un proceso de evaluación ambiental puede tener consulta indígena, ¿ya? Ahora, ¿qué pasa? Este proceso de consulta indígena es distinto a la participación ciudadana establecida por el reglamento, por la ley y el reglamento, que es de 60 días, como de que es estricto. Este proceso de consulta no tiene un tiempo definido, existen recomendaciones, pero puede durar perfectamente, puede ser más largo que un proceso de los 60 días de la participación ciudadana. ¿Y por qué? Porque requiere etapas primero que esta etapa tienen que definirse primero unas bases, y acá es el CEA el principal responsable, porque ellos son los que van a emitir después la resolución de calificación ambiental. Entonces ellos son los que tienen que generar este proceso con las comunidades y generar como todas las condiciones para que este sea un proceso llevado de buena fe, que esté bien informado, sea de libre participación, y que después puedan y deseablemente llegar a un acuerdo, porque el proceso puede terminar no con un acuerdo, ¿ya? Eso también no es obligatorio llegar a un acuerdo, pero la idea es tender a que se llegue a un acuerdo. Entonces, primero que para poder llegar a eso hay que establecer ciertos mínimos, ¿cierto? Ciertas como bases para cómo se va, primero hay que acordar con la comunidad cómo se va a llevar a cabo este proceso, ¿ya? Quiénes van a ser los intervinientes, los interlocutores, qué apoyo va a requerir la comunidad indígena o las comunidades indígenas para participar de este proceso. Entonces, primero se tienen que establecer estas bases, son unas bases como de acuerdo, ¿ya? Previo a sentarse a conversar, a hacer las reuniones que se necesiten, a que el titular también tiene que tener la instancia de poder explicar el proyecto, quizás también de acoger las solicitudes que haga las comunidades o recibir las observaciones que eso ocurra, ¿ya? Hubo un caso donde se inició esta etapa, se inició el proceso de consulta indígena, pero después el CEA como que echó pie atrás y dijo, sí, se abrió este proceso de consulta indígena, hay personas pertenecientes a pueblos originarios, pero la verdad es que estimamos que el CEA, unilateralmente, sin cerrar con las comunidades, esto dijo, la verdad es que acá, y la CONADI también lo refrendó, y dijeron, sí, aun cuando abrimos este proceso de consulta indígena, estimamos que no hay una susceptibilidad de afectación de esas comunidades, entonces lo vamos a cerrar. Y vamos a seguir adelante con la evaluación ambiental. Porque el principal efecto de abrir este proceso de consulta es que se va a suspender todos los efectos de la evaluación de impacto ambiental. Y se siguió adelante con la evaluación de impacto ambiental de ese proyecto, se calificó el proyecto y se obtuvo la RCA. ¿Qué pasó? Finalmente este proyecto fue reclamado judicialmente, y que dijo, no, o sea, no puede ser, efectivamente el CEA no puede abrir un proceso y después decidir unilateralmente cerrarlo. Y ese caso es el de la central Campesino, de una central termoeléctrica en la región del Biobío, que se llama Central El Campesino. Y en esa central, por ejemplo, y ahí el tribunal, ¿qué hizo? Bueno, entonces ahí, pues, por eso les digo, no sé, tampoco, y ahí, ¿cuál es la lección aprendida que debiera sacar la autoridad en ese caso? Es que, claro, o sea, si primero abre
entiende que hay antecedentes para abrir un proceso de consulta indígena, pero después lo cierra unilateralmente, eso evidentemente también va en contra de llevar a cabo este proceso adecuadamente. Entonces, finalmente después hubo que abrir un nuevo proceso de consulta indígena, establecer nuevas bases de acuerdo, volver a sentarse como con la comunidad y después de llevar a cabo todo este proceso como de reuniones, de tratar de buscar ciertos acuerdos, y después esto se cierra con un protocolo de consulta. ¿Ya? Y este protocolo de consulta va a ser un documento que también se va a incorporar a la evaluación ambiental. ¿Ya? Que las últimas etapas es el protocolo de acuerdo del proceso de consulta indígena. Entonces, y ese protocolo de acuerdo tiene que ser recogido en los distintos documentos que conforman la evaluación de impacto ambiental. Debes también estar, porque ese protocolo de acuerdo le va a servir, si es que le va a servir al CEA para decirle al titular, llegamos, usted estando presente también, este es el acuerdo que logramos con la comunidad, estas son las exigencias de la comunidad, esto es lo que la comunidad ha manifestado respecto al proyecto, entonces usted hágase cargo. Entonces ahí se vuelve a reabrir el proceso de evaluación de impacto ambiental y puede haber un ICSARA que tenga observaciones técnicas, puede haber también consultas ciudadanas, de la participación ciudadana que estén todavía pendientes, y además van a estar las bases de este protocolo de acuerdo que se firmó con las comunidades indígenas, entonces, y el titular va a tener que responder a todo eso en una adenda, en la adenda. ¿Se acuerdan cuando hablamos de cómo respondía el titular cuando le hacían estos requerimientos? Bueno, va a tener que presentar una adenda. Hay adendas incluso extraordinarias, porque ya se han cerrado los aspectos técnicos consultados por los servicios, entonces se abre puede haber incluso una adenda extraordinaria que va a ser para que el titular se haga cargo de este protocolo de consulta indígena. Entonces siempre hay, y esa va a ser después, ese es el documento en el que va a quedar plasmado los requerimientos de las comunidades indígenas. Después eso tiene que evaluarlo el CEA y lo tiene que incorporar después en el ICE para lograr la resolución de la RCA del proyecto. Y en la RCA del proyecto se debe dar cuenta de las observaciones que recibieron en la participación ciudadana, tiene que estar detalladamente las observaciones y las respuestas a cada una de las observaciones ciudadanas, y respecto de el proceso de consulta indígena también debe existir detalladamente todo el proceso de la consulta indígena, cómo se gestó, cuáles fueron los intervinientes, quiénes estuvieron de acuerdo, quiénes no estuvieron de acuerdo, cuáles fueron los acuerdos que se alcanzaron y cómo el titular se hace cargo en su proyecto de esas observaciones. Entonces, y todo eso tiene que quedar plasmado en la resolución de calificación ambiental. ¿Ya? Así es más o menos como se lleva a cabo. Entonces, evidentemente uno dice, ¿pero eso cuánto se demora? Me podrían decir, bueno, puede demorar años. Puede demorar años. Entonces, porque también depende mucho, claro, efectivamente, como de las... por eso es importante la buena fe en este caso, porque la buena fe debe implicar también que se entreguen todos los antecedentes necesarios para poder llegar a un acuerdo, que no haya información que no se entienda, que no haya información que falte, que no se hable de todas las implicancias que tenga el proyecto. Y también puede pasar que si no se llega a acuerdo en el ámbito del proceso de consulta indígena, también eso debe quedar plasmado en la resolución de calificación ambiental, porque evidentemente eso después va a ser discutido en el ámbito judicial o cuando se reclame la RCA, entonces, y ahí se definirá, bueno, efectivamente, si hubo o no buena fe, si se realizó el proceso adecuadamente, porque hoy día los tribunales por lo general están diciendo, oh, me queda duda, entonces hacen retrotraer el proceso. Entonces, puede que no haya acuerdo, lo ideal es que sí, pero es importante que todo esté debidamente como respaldado. Y eso es súper importante el titular también, pues que haga que efectivamente es responsabilidad del titular, pero también la responsabilidad de la autoridad
de llevar estos procesos de manera seria y que no haga como el caso que le estaba contando recién, que abra un proceso y después determine cerrarlo unilateralmente. ¿Ya? Eso, no sé si hay dudas al respecto. ¿Tienen alguna duda, estimadas y estimados estudiantes? En gran mayoría estimadas, diría yo, pues son más compañeras que compañeros. ¿Les quedó claro? ¿Algo que quisieran que les volviera a explicar? Aprovechando que tienen prueba de ambiental, creo que pronto, parece que es jueves, no sé si les entra esta materia o algo similar, pero por ahí puede que vaya, ¿no? No sé si tienen preguntas. No, profe, quedó todo súper claro. Súper claro ya, pero yo le quería preguntar una cosita a la profe que es cortita, que aclare cuando tú mencionas en el caso que no se haga la consulta indígena, debiendo haberse hecho esta consulta, ¿no? Cuando te remites a tribunales, ¿puedes clarificar a qué tribunales te refieres? Si te refieres a los ambientales, justicia ordinaria, para que nosotros conozcamos a dónde acudir en cualquier caso. Sí, a ver, en los temas de consulta indígena y también en el CIA, bueno, hoy día existe una jurisdicción específica que son los tribunales ambientales, que existen 3 en el país. Los tribunales ambientales están regulados por la ley 20.600, y dentro de los temas que conocen los tribunales ambientales están obviamente la resolución de calificación ambiental, pero también tienen la posibilidad de ver todos aquellos actos administrativos que tengan implicancia ambiental. Entonces, aun cuando, por ejemplo, y es esa vía la que se ha ocupado en el caso de las vías, porque las vías como que no haya participación ciudadana y no tengan legitimación para después reclamar por el proyecto, sí he dicho, bueno, pero los tribunales se han acogido por esa vía, mediante de que pueden conocer cualquier acto como con carácter ambiental. Entonces se han metido a conocer respecto a resolución de calificación ambiental diciendo, acá debía haberse abierto como un proceso de consulta indígena, o en verdad decir, acá hubo falencia de la evaluación de impacto ambiental. Entonces tenemos esa vía, la de los tribunales ambientales. Y la otra vía que aún sigue, que en materia ambiental fue muy ocupada antes que existieran los tribunales ambientales, cada vez menos porque se han declarado muchos de estos recursos como inadmisibles, porque existe la judicatura especial de los tribunales ambientales, son los recursos de protección. También mediante recursos de protección, las Cortes de Apelaciones, pero han sido principalmente las Cortes Supremas, porque obviamente la Corte Suprema es la que ha resuelto finalmente, que es la que conoce la apelación de los recursos de protección, la que ha resuelto también abrir procesos de consulta indígena. Por ejemplo, en el caso que yo les hablaba de San Joaquín, ese es el Tribunal Ambiental, el que dijo que, mira, acá es una DIA, pero acá efectivamente dijo, acá hay comunidades indígenas, hay que retrotraer ese proceso y abrir la consulta indígena. Después el titular obviamente reclamó esa decisión del Tribunal Ambiental, también lo reclamó la Corte Suprema ratificó lo que dijo el Tribunal Ambiental. Y en el caso del campesino, de la central termoeléctrica del campesino, el otro caso que les comentaba, ese fue un recurso de protección, lo resolvió la Corte de Apelaciones acogiendo el recurso de protección presentado, y después fue ratificado también por la Corte Suprema. Entonces, esas son las vías judiciales donde se ha discutido este tema. Por recurso de protección o por recursos presentados ante el Tribunal Ambiental, por esta causal amplia que tiene el Tribunal Ambiental de conocer de distintos actos de la administración que tengan implicancia ambiental. Ya. Esas son como las dos vías judiciales que se pueden ocupar. Que se han utilizado, claro. Me parece que ya no hay más preguntas. Bueno, si la tuvieran, yo creo que me interrumpen. Para agradecerte, Ingrid, increíblemente de poder haber aprovechado, de conocer esto yo sé que tú tuviste mucha participación en todo este tipo de procedimiento, en la creación de la norma, en cómo lo trabajaste con el ministerio, cómo lo has trabajado ahora como abogada de un estudio jurídico, así que de verdad te estamos muy agradecidos porque podemos conocer esta experiencia,
y todo el contenido, ¿no? Y finalmente algo que se vuelve tan intrincado y tan complejo de leerlo y estudiarlo por sí mismo, por sí misma las alumnas. Así que te agradecemos mucho, tu buena disposición. Y bueno, para cualquier otra cosa, tú sabes que vamos a estar llamando para preguntarte alguna otra consulta que vayamos a tener. A mí también me ayudó mucho. Claro, no, muchas gracias. Bueno, ojalá que les haya servido, les haya quedado claro. Es importante, o sea, lo último, o sea, métanse ustedes al CIA, porque tanto para ambiental como para indígena es muy relevante el proceso que se está llevando a cabo, la actualización de Minera Collahuasi, porque ese es un estudio de impacto ambiental que está evaluándose en el CIA hoy en día, está en proceso de calificación. Es un proceso que tiene, es un estudio de impacto ambiental que tiene consulta indígena, tiene participación ciudadana, entonces es relevante verlo ahí. Y además, en el caso de Collahuasi, hay un aspecto como que eso, principalmente cuando estudian ambiental, es un caso interesante de ver también ahí, porque es un caso donde el Tribunal Ambiental digámoslo así, ha dejado sin efecto los programas de cumplimiento ante una serie de como infracciones que tenía Collahuasi. Cuando uno tiene un proyecto y tiene infracciones, uno puede, y te sanciona, y te abre un proceso sancionatorio en la Superintendencia del Medio Ambiente, uno puede presentar descargo a ese proceso de formulación de cargo, ese proceso sancionatorio, o bien puede presentar un programa de cumplimiento, es decir, comprometerse con la autoridad de cómo va a cumplir. Collahuasi hizo eso, y después las comunidades reclamaron en contra de la aprobación de ese programa de cumplimiento, porque ellos lo verdad que querían era que se rechazara ese programa de cumplimiento, se sancionara a Collahuasi y además que le revocara la RCA a Collahuasi, que es la sanción, como las sanciones más estrictas que tiene la normativa en materia como ambiental. ¿Y qué dijo el segundo tribunal ambiental, que es el competente para conocer de esas causas? Dijo, no, en este caso no corresponde haberle aprobado un programa de cumplimiento a Collahuasi, y además declara que sí hubo afectación de las comunidades indígenas, principalmente por la extracción de agua. Entonces es un caso súper relevante que les invito, porque está en su región, entonces que lo verifiquen, y ahí pueden ver en verdad todos los instrumentos de gestión ambiental, y además, y hoy día, dado que, y además todas esas adecuaciones que está haciendo Collahuasi, unas para cumplir con las infracciones que ha cumplido, como que no ha cumplido, está evaluando esto ambientalmente. De hecho, una de las medidas que había propuesto Collahuasi en su programa de cumplimiento es decir, mire, yo me voy a regularizar presentando un estudio de impacto ambiental. Bueno, ese estudio de impacto ambiental es el que se está evaluando, y como ya se dijo que hay afectación un tribunal ya dijo que hay afectación de comunidades indígenas, entonces es relevante entonces cómo se va a hacer cargo en la consulta indígena que está abierta por el proceso en el EIA que se está evaluando, cómo se va a hacer cargo entonces de esas cosas que ya un tribunal ya les dijo que habían pasado. Entonces, es relevante, así que estudianlo, creo que les puede servir como un caso muy de interés, porque vincula todos estos temas que hemos estado hablando, y que más encima son los temas como discutidos actualmente en materia como ambiental, que son cosas muy complejas, en verdad. Oye, tenemos estos grandes proyectos, pero pueden tener impactos que a veces ni siquiera no somos capaces de darnos cuenta de cuáles son esos impactos, y después hay fallos judiciales donde hay una mayor susceptibilidad también de los tribunales de entender que puede sí haber afectación, no solamente de los recursos naturales, sino que también de las comunidades que se sustentan de esos recursos naturales. Entonces, yo creo que ustedes tienen una oportunidad importante de analizarlo, y además de ver qué pasa en la región. Después, qué va a pasar cuando se presente el proyecto, qué va a decir cuando se vaya a calificar el proyecto. Entonces, eso. Así que, véanlo. Muchas gracias, Ingrid, de verdad. Bueno, chicos, espero que les haya servido y que hayan estado atentos. Esto lo estoy grabando de todas maneras, así que lo voy a subir a plataforma para que lo puedan revisar. Así que muchas gracias, Ingrid. Hasta luego, chicos. Voy a terminar la clase. Un gusto haber contado con tu ayuda, importante ayuda, y yo sé que iluminaste mucho a los chicos y
vamos a estar todos atentos, por supuesto, a todos los proyectos que están ocurriendo acá, y específicamente Coyahuasi, yo le voy a dar un especial toque. Así que, muchas gracias. Ya. Chao. Ya, pues. Chao, Gracias, que estén bien. Muchas gracias. Chao. Chao. Gracias. Profe, gracias. Ahí,